Hola amigos, muy buenos días. Pues estamos leyendo los salmos y los salmos son letras que escribe el salmista, mayormente David, cuando está atravesando circunstancias muy especiales. A veces está muy eufórico, muy contento, como cuando escribe el Salmo 34 y dice: bendeciré al Señor en todo tiempo. Pero también hay salmos, como ahora el que leeremos, en donde los pensamientos que él va escribiendo van brincando de una idea a otra, y esto hace que sea un poco más difícil poder entender el tener el hilo de lo que él está escribiendo. Hoy, por ejemplo, son como 3 o 4 ideas contenidas en ese salmo. Trataré de verlas brevemente para al final tener una aplicación a nuestra vida. Leo para ustedes, dice el capítulo 40, versículo 1: dichoso el que piensa en el débil y pobre, el Señor lo librará en tiempos malos. El Señor lo protegerá, le dará vida y felicidad en la tierra, y no lo abandonará al capricho de sus enemigos. El Señor le dará fuerzas en el lecho del dolor, convertirá su enfermedad en salud. Este salmo es uno de tantos pasajes en la Biblia en donde Dios habla particularmente del pobre. Y en este caso el salmista está hablando que es la voz de Dios, y dice: dichoso el que piensa en el débil, o dice en la versión 60, bienaventurado el que piensa en el pobre. El pobre tiene un lugar especial en el corazón de Dios. Solo le digo algo: cuando hablamos en la Biblia del pobre, es aquel que no tiene techo o ropa o su comida del día. Si usted y yo tenemos techo, vestido y comida, aunque nos consideremos pobres, no somos pobres. Realmente el pobre es el que no tiene alguno de esos elementos o los 3 elementos. Y hay unos textos en la Biblia que le quiero referir hablando de los pobres, porque él dice David que es feliz, es dichoso aquel que piensa en el débil y en el pobre, porque esa persona va a recibir la ayuda de Dios en los tiempos malos. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo allá en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y la misericordia se ejerce con quien no la merece, y en este caso pudiera ser con los pobres. Pero por ejemplo, el Salmo 9:9 dice: tú, Señor, eres el refugio de los pobres, eres su amparo en momentos de angustia. Y un texto más, Proverbios 14:31 dice: oprimir al pobre es ofender al Creador. Tener misericordia del pobre es honrar a Dios. Vea usted cómo dice: oprimir al pobre es ofender al Creador. Tener misericordia del pobre es honrar a Dios. Y uno más, Proverbios 17:5 dice: el que ofende al pobre ofende a su Creador. Queridos amigos, junto a nosotros siempre habrá personas en extrema necesidad. El pobre, el que no tiene techo, el que no tiene ropa o el que no tiene vestido. Y esas personas ocupan un lugar muy especial en el corazón de Dios. Y de acuerdo a lo que leemos en el texto, dice: pues seremos felices si pensamos, si ayudamos, si protegemos, si cobijamos al pobre, porque entonces el Señor hará lo mismo con nosotros en los tiempos malos. Dice: el Señor lo protegerá, le dará vida y felicidad, no lo abandonará. El Señor le dará fuerzas en el lecho del dolor, convertirá su enfermedad en salud. Ese es solo un pensamiento respecto de los pobres. Luego en el versículo 4 el salmista dice: yo he dicho, Señor, tenme compasión, cúrame, aunque he pecado contra ti. O dice en la versión 60, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Y es que el salmista está reconociendo que la enfermedad de nuestra alma es el pecado. Lo que enferma nuestra vida es nuestra desobediencia. En un domingo pasado vimos que pecado se puede definir también como soberbia, como arrogancia respecto de Dios. Y eso es lo que enferma nuestra alma, cuando nuestra actitud frente a Dios es de arrogancia, es de soberbia, es de indiferencia. Recuerde que el mayor pecado que una persona puede cometer es precisamente esto de la arrogancia y la soberbia frente a Dios. Dice el versículo 5 en adelante: mis enemigos me desean lo peor. ¿Cuándo morirá y se perderá su recuerdo? Vienen a verme y no son sinceros, guardan en su memoria todo lo malo, y al salir a la calle lo dan a saber. Los que me odian se juntan y hablan de mí, piensan que estoy sufriendo por mi culpa. Y dicen: su enfermedad es cosa del demonio, ha caído en cama y no volverá a levantarse. Aún mi mejor amigo, en quien yo confiaba, el que comía conmigo, se ha vuelto contra mí. Y curiosamente,
la experiencia de David desde que fue ungido muy joven como rey hasta el periodo en el que muere el rey Saúl y él puede tomar el trono. Pasó mucho tiempo siendo perseguido por su enemigo Saúl. David tuvo muchos enemigos, y aún los enemigos que eran los filisteos, que eran naciones de otros pueblos que querían venir e invadir al pueblo de Dios. Y David siempre habló delante de Dios de sus enemigos, y uno de ellos muy cercano, por ejemplo, ya cuando casi al final de su periodo como rey, tuvo su brazo derecho, su consejero en la corte del reino, y había un hombre llamado Ahitofel, y él era su consejero, y él le traiciona, apoyando posteriormente para que Absalón le quitara el trono a su padre, a David. Y este juego de figuras que hay aquí, como los enemigos de David que le traicionan, que tiene que ver, lo hemos dicho en otro tiempo, David pareciera una figura de lo que hizo Cristo, porque si tomáramos esta porción del 5 a 9, podría caber perfectamente en los labios del Señor Jesucristo, podría tener un significado profundo de la experiencia que Él tuvo. Pero, ¿cuál es el punto aquí? Número uno, que los hijos de Dios tendremos enemigos. El Señor Jesús los tuvo, David los tuvo y habló muy claramente de ellos, y habla de la manera en que sus enemigos, dice, mis enemigos me desean lo peor, es decir, sus enemigos le desean, ¿cuándo morirá? ¿Cuándo se perderá su recuerdo? Dice, vienen a verme, no son sinceros, guardan en su memoria todo lo malo y al salir a la calle lo dan a saber. Es decir, los hijos de Dios vamos a tener enemigos. Y el apóstol Pablo decía en otro momento, nuestros enemigos no son de carne y hueso, sino son las huestes, los espíritus de maldad que atentan contra nuestra vida como hijos de Dios. Y la experiencia es que el Señor Jesucristo vivió lo más grave que puede ser de un enemigo, es precisamente la traición. Es decir, de alguien que consideras a tu lado que es tu enemigo, que es tu apoyo, que tienes confianza en él, y esa persona te traiciona. Lo vivió David, lo vivió nuestro Señor Jesús. ¿Por qué no? En algún momento podría pasarnos a nosotros. Dice al versículo 10, pero tú, Señor, tenme compasión, haz que me levante y les daré su merecido. En esto conoceré que te he agradado, en que mi enemigo no cante victoria sobre mí. En cuanto a mí, que he vivido una vida sin tacha, tómame en tus manos, manténme siempre en tu presencia. Al final, David habla de la confianza que tiene en Dios y cómo, a pesar de los enemigos, le dice, tenme compasión, haz que me levante, y en esto conoceré que te he agradado, en que mis enemigos no cantarán victoria. Porque la victoria nos las da nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos encarar a los enemigos, no podemos vencer a los enemigos, pero el Señor Jesucristo ha prometido derrotar a nuestros enemigos. Y al final David termina diciendo, bendito sea el Señor, Dios de Israel, ahora y siempre. Amén. Es una hermosa forma de terminar el Salmo, porque, queridos amigos, precisamente cuando ya sea que seamos los pobres los que vivimos las circunstancias, o que cobijamos a los pobres que estamos honrando al Señor a través de ellos, ya sea que padezcamos la persecución de los enemigos, al final de nuestra vida lo único que importa es el poder bendecir el nombre de Dios. Recuerden, las personas fuimos creadas con un propósito, el propósito de bendecir, de honrar, de alabar, de exaltar el nombre de nuestro Dios. Cuando un hijo de Dios bendice y alaba a su Dios, está cumpliendo el propósito de haber sido llamado a la familia de Dios. El pecado más grande de una persona, ser malagradecido, no reconocer a Dios, no alabarle, no bendecirle, no ocuparse de exaltar la gloria y la majestad de Dios en nuestras vidas. Así que acompáñenme en esta oración. Bendito Padre, gracias por la vida que nos das en esta mañana, gracias por tu misericordia, gracias porque nosotros somos esas personas pobres que hemos sido desvalidas, que somos débiles, pero que tú has tenido misericordia de nosotros para proveernos de todo cuanto necesitamos. Gracias, Señor, porque en medio de la adversidad y la presencia de enemigos, de personas que traman nuestro daño, tú nos has defendido, tú nos has protegido. Gracias, Señor, porque al final de nuestra vida podemos decir que bendito seas, Señor, que alabamos y bendecimos tu nombre por tu bondad, por tu misericordia en nuestra vida. Derrama de tu gracia de nosotros en esta hermosa mañana y permítenos que al final del día podamos darte gracias por tu bondad y tu misericordia. Alabamos y bendecimos tu nombre, en Cristo Jesús oramos. Amén. Pues, queridos amigos,
Este es el último salmo que estaremos leyendo, que es el Salmo 40. A partir de mañana estaremos leyendo el libro de Eclesiastés, un libro muy singular, es un libro de los proverbiales que escribió el rey Salomón y seguramente habrá mucho que aprender. Así que no nos perdamos mañana la oportunidad de empezar este libro de Eclesiastés. Nos vemos el día de mañana.